Los profetas de Israel nunca dijeron que el Mesías nacería de una virgen. Les explico. En la religión occidental creen que en Isaías 7:14 se habla sobre una supuesta profecía acerca de un nacimiento virginal. Pero ¿será esto verdad? Vamos a analizar el texto original en hebreo y en su contexto, pero primero me gustaría analizar lo que dice el cristianismo sobre este versículo. En el Nuevo Testamento hay dos textos que hablan sobre el supuesto nacimiento virginal de Jesús, y es en Lucas 1:26 y en Mateo. Ahora, en Mateo 1:18 dice que María, estando casada con José, quedó embarazada a pesar de que ellos dos aún no habían tenido relaciones. Por eso José quería divorciarse de ella, y ahí es cuando supuestamente llega un ángel que le dice a José que ese bebé es del Espíritu Santo. Y un paréntesis, de acuerdo a la tradición judía, el ángel Gabriel es el ángel que da malas noticias, pero en fin, volviendo al tema, entonces en Mateo 1:23, para tratar de justificar que María era virgen cuando nació Jesús, ahí Mateo cita el versículo de Isaías 7:14, y aquí es donde radica el enorme error. Si ustedes leen Isaías 7:14 en las Biblias cristianas, van a ver que está mal traducido del hebreo. Esas traducciones escriben algo como... por tanto, el mismo Señor os dará señal, aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un niño y llamará su nombre Emanuel. Así traducen ellos, ¿no? Señores, lamento decirles que esa es una pésima traducción al español. El texto original de Isaías en hebreo no dice eso. Ahí nunca aparece la palabra virgen. O sea, literalmente Mateo distorsionó el texto de Isaías para justificar a la fuerza eso del nacimiento virginal. Ahora, les voy a decir que sí dice Isaías 7:14, pero antes, miren, en el hebreo bíblico solo hay una forma de decir virgen, y esa es la palabra betulá. La palabra betulá, virgen en hebreo, aparece 5 veces en el libro de Isaías, pero no aparece ni una sola vez en el capítulo 7. Es decir, Isaías 7:14, la palabra que aparece ahí es ha'alma. Eso significa mujer joven, no virgen. Por ejemplo, esa misma palabra, ha'alma, aparece también en Proverbios 30:19, pero ahí no lo traducen virgen. Y por favor, pregúntense, ¿por qué creen ustedes que los autores del cristianismo en Isaías lo traducen como virgen, pero en todos los demás lugares de la Biblia la misma palabra no ponen virgen, sino que traducen alma distinto, a pesar de ser la misma palabra? ¿Por qué? Ahora, la iglesia sabe claramente de que esta es una mala traducción y no me tienen que creer a mí. Solo por favor busquen en cualquier diccionario o pregúntenle a un lingüista o incluso pueden preguntarle incluso a un teólogo cristiano. Hay varios apologéticos cristianos que para tratar de maquillar el error de traducción tratan de decir que ser joven implica ser virgen, lo cual es una falacia, porque ser joven no necesariamente es ser virgen. Hay jóvenes que no son vírgenes y hay vírgenes que son viejas. Por eso es que en el hebreo hay una palabra específica para virgen, y por eso es que hoy en día hay Biblias modernas que ahí ya no ponen la palabra virgen, sino que ponen la palabra doncella, como para tratar de enmendar el error de traducción con el cual han engañado a tantas personas durante siglos. Um, Otro punto interesante que vale la pena resaltar es que Isaías 7:14 dice que a ese niño lo llamarán Emanuel, pero a Jesús no lo llamaron Emanuel, lo llamaron Jesús, o en hebreo Yeshua. Es decir, que ya de entrada uno ve que Jesús no cumplió lo que dice textualmente ese versículo. Um, pero ¿de qué sí habla Isaías 7:14? ¿Será que esta es realmente una profecía o de qué habla? Lo que les voy a decir a continuación es una muestra, una de las tantas muestras de qué tanto la iglesia ha desviado un versículo de Isaías, al igual que lo han hecho con otros versículos del Tanaj. Y miren, tristemente la mayoría de cristianos nunca han leído el séptimo capítulo de Isaías completo, sino que toman por sentado todo lo que les dicen los clérigos en las iglesias sin ni siquiera revisar por ellos mismos. Yo los invito a ustedes mismos a que lean Isaías 7 y verán que la Biblia, que el cristianismo sacó este versículo de la Biblia de su contexto, que lo sacó de su contexto verdadero. Es decir, no les pido que me crean a mí, simplemente lean ustedes mismos, por favor lean ustedes mismos la fuente original. Ahora, en ese capítulo, el capítulo 7 de Isaías, está relatando algo que ocurrió en el año 730 antes de la era común, más o menos, y ahí cuenta que en los días del rey Acaz en hebreo, el rey de Judea, hubo una guerra civil en la que el rey Peca de Efraín hizo una alianza con el rey Rezín de Asiria, ¿ok? Y eso causó que el reino de Judea temieran de entrar en guerra contra los asirios.
Entonces ahí Dios le dice al rey Acaz que pida una señal para ti, para el rey Acaz, un rey que vivió 700 años antes de la era común. No era una señal ni para José ni para María en el siglo I, sino para Acaz. Y lo dice explícitamente Isaías 7:11, lo dice textualmente. Y la pregunta es, ¿para qué Dios le manda una señal a Acaz? Pues le manda una señal a Acaz para demostrarle que Judea no perdería la guerra contra los asirios. Lo dice textualmente Isaías. Y nuevamente no me tienen que creer a mí. Pueden leer ustedes mismos el capítulo 7 de Isaías, por favor. Dice que comerá mantequilla y miel, etcétera, por el hecho de que los asirios no van a vencer al reino de Judea. Ahora, ¿cuál es esa señal que Dios le va a dar a Acaz, al rey Acaz? Isaías ahí le dice a Acaz que esa señal es que nació un niño y que lo llamará Emanuel, no Jesús, no Yeshua, sino Emanuel. Y señores, los asirios ya ni siquiera existían en la época de Jesús. O sea, ¿cómo Jesús iba a cumplir una profecía que ya se había cumplido 7 siglos antes de él haber nacido? Porque la profecía se cumplió en Segunda de Reyes 19:35, ¿no? Es decir, Isaías 7 está hablando de una señal que se le daría al rey Acaz para confirmar que los asirios no vencerían al reino de Judea. Es una señal del niño Emanuel que él gozará comiendo leche y miel por la victoria judía, etc. Es que para la época de Jesús, en el siglo I, el reino asirio ya no existía. El reino del norte de Israel tampoco. Estos fueron reinos que para el siglo I ya habían desaparecido, sumándole que el reino de Judea estaba bajo el régimen del Imperio Romano en esa época. Es decir, no tiene sentido alguno que Jesús haya cumplido una profecía que involucrara reinos extintos. O sea, ¿cómo su nacimiento iba a ser una señal para el rey Acaz que vivió 700 años antes en un conflicto geopolítico que para ese entonces, que en el siglo I, era totalmente irrelevante? Miren, Isaías 7:14 es uno de los tantos versículos que el cristianismo ha manipulado y sacado de contexto para hacerle creer a las personas su dogma. Eso es lo mismo que han hecho con otros versículos como en Zacarías 9, Daniel 9, Isaías 53, etc. Yo pienso que el problema aquí radica en que las personas tristemente no revisan por ellos mismos la fuente original, es decir, la Biblia hebrea. La Torah enseña que debemos ser críticos, debemos analizar, profundizar, debemos no comer cuentos. Esa frase me gusta, no comer cuentos. Por eso yo les recomiendo siempre consultar primero a los sabios de Israel o revisar simplemente la fuente original, la fuente hebrea. Porque cuando las personas se van a la fuente greco-romana, es decir, los evangelios, terminan creyendo en errores y se alejan del mensaje original de los profetas y se alejan de Dios. Entonces, ese es el mensaje que les quería dar porque me lo han preguntado mucho últimamente. Y bueno, hasta aquí. Espero que sean muchas bendiciones para los noágidas, que sigan por ese buen camino, que sean buenas personas y sigan ayudando al mundo para que sea mejor.